Hola, ¿cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Vamos a empezar entonces. Recording in progress. Perdón, una pregunta. Hay Sí, como un sonido tipo helicóptero. ¿Yo solo lo escucho o los demás también? Ahí. Sí, sos vos, es tu computadora, Alexis. pero ahora, ¿A dónde te querés ir? Dale, contanos, ¿a dónde nos vamos? no, Alexis, que no tenga un helicóptero por las dudas. Ustedes saben que vamos a trabajar con Afganistán, los talibanes y demás, ni los chiitas ni los sunitas, por las dudas. Cierto, cierto. Alexis, no puede, somos todos amigos. por eso no puede tener helicóptero, muchachos. No, justamente. Yo también escuchaba el mismo ruido igual. Ah, sí. Menos mal. Evitemos tener conflictos, ¿sí? Yo no quería decir nada, pero ahora que lo mencionan también, se escuchó. Bueno, alguien apagó el micrófono y desapareció, así que el sonido existía, no es que lo escuchaba solo Alexis. Como tal existía. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es sobre Afganistán, pero lo que tiene que ver con esto que habíamos dejado la otra vez, que era el tema de los chiitas, los sunitas, por un lado, pero también con el tema de Al-Qaeda y esta cuestión de estos nombres que andan dando vuelta y las diferencias que tienen, ¿no? Entonces, nada, un breve repaso de algunos conceptos mínimos para poder diferenciarlos, porque si no parece que son todo lo mismo. De la Sharia, de lo que tiene que ver con las normas religiosas y las normas políticas y las diferencias. Así que bueno, vamos a ver si podemos compartir. ¿Lo ven? No, profe, todavía no. Está cargando, profe. Ahí está. Bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Porque yo ustedes ya los perdí. Bueno, la idea entonces es trabajar con este concepto de... ¿Cómo hago para...? Otra vez tengo el problema de la ventanita esta. Ahí está. La diferencia entre chiitas y sunitas. En principio, ambos son musulmanes, ¿sí? Y esto tiene que ver con la sucesión de Mahoma. Cuando muere Mahoma, se divide en dos ramas el Islam. En realidad son tres. La de los harijíes son mínimos, es casi un 5% del Islam. Por eso los importantes van a ser los chiitas y los sunitas. Y las diferencias van a ser entre los chiitas, que reclaman la sucesión diciendo que el que le sigue a Mahoma, ustedes saben que Mahoma tuvo hijos mujeres, no tuvo hijos varones. Entonces, los chiitas sostienen que tienen que seguir como líder, luego de la muerte de Mahoma, a su yerno Ali, y que además caía sobre la dinastía. Mientras que vamos a tener que los sunitas lo que van a decir es que en realidad tienen que seguir a tres califas, que son los sucesores, y no solo Ali. Bueno, este es el primer grave problema entre un grupo de una tribu, por un lado, y otro que tiene que ver con quién siguen. Pero no es solamente a quién siguen. Por ahí lo más fuerte es que para los chiitas están unidos la autoridad política y religiosa.
el Estado es uno solo. Es el caso de el Ayatollah Khomeini. Mientras, sí, Perdón, me perdí a quién seguían los sunitas. O sea, los chiitas seguían a Ali después de Mahoma y los sunitas. los sunitas iban a seguir a los 3 primeros califas. Ah, O sea, genial. a una familia, a una tribu en realidad. Genial, gracias. No una persona, sino una tribu. Porque lo que van a decir los sunitas, la palabra suna viene de un conjunto de preceptos dictados por Mahoma. ¿Sí? Entonces, son elegidos por la comunidad. En el caso de los chiitas, ¿sí? El Estado y la religión están juntos. En el caso de los sunitas, está separado el Estado y la religión. ¿Se entiende? Esto en uno es un Estado teocrático, para llamarlo de alguna manera, y en el otro, que es el caso de Afganistán, no es el Estado, no está pegado a la religión. Pero el tema es cuando, estos son los primeros sunitas, cuando vienen los talibanes, ¿sí? Que es como una parte de alguna manera de ellos. Los sunitas representan el 85% de los musulmanes a nivel mundial. Y entre un 10 y un 13 lo van a hacer los chiitas. Por lo tanto, los sunitas son los que más representación tienen. Los sunitas, bueno, veneran al Corán y por encima de todo a Mahoma. El imán es el sacerdote que dirige las oraciones, el ulema es el que le interpreta y la sharia es el conjunto de normas. Por eso le decía, todo esto están subordinados al Estado, porque son los sunitas. En el caso de los chiitas, no. La máxima autoridad es el ayatollah, que es la autoridad religiosa y política. ¿Se entiende la diferencia? Uno tiene que ver con política y Estado unido y el otro es Estado, política y religión unida, o Estado y religión, y el otro es separada, la religión del Estado. ¿Sí? ¿Me disculpa, profe, una pregunta? Dale. Para sacarme la duda, ¿no? Por lo que está hablando. En Irán, Khomeini ya murió, obviamente, hace muchos años. Sí, Irán es chiita. Y después vino ese Khamenei, qué sé yo, que no sé si todavía vive o se lo comieron las pulgas, bueno. Pero también tiene un presidente. Sí. O sea, en la época de Khomeini no sé si tenían presidente o el viejo agrupaba todo, pero ahora sí tienen. ¿Cómo? O sea, porque estamos viendo que van juntos y ahí parecen estar separados, a simple vista. Sí. Lo que pasa que el poder del ayatollah que hay ahora en Irán no es el de Khomeini. Entonces, hay como un pseudo acuerdo después de todos los conflictos. ¿Te acordás que hubo golpe de Estado después de la muerte? Digo, hay como una especie de gobierno medio de transición. Pero la diferencia desde lo religioso es el chiita, es el Estado teocrático. Por eso el ayatollah Khomeini era tan fuerte. ¿Sí? Claro. Puede ser que haya variedades. Digo, yo lo que traté de hacer era buscar como las características como más generales, ¿sí? Sobre todo para llegar a Afganistán. Pero después lo dejo anotado para ver qué es lo que está pasando en Irán. Si siguen en manos de los chiitas totalmente. Profe, seamos honestos, a nadie le importa lo que pasa en Irán. Bueno, No se pero lo puedo fuerce buscar. tanto. No, obvio, pero digo que por ahí lo busca por uno que le preguntó y bueno, era porque estábamos hablando. Ahora me queda la duda a mí. O sea, lo que no sé lo busco, me fijo, no hay problema. Eso no me molesta en lo más mínimo. Profe, perdón, un compañero está esperando para entrar. Sid. Bien. Entonces, para dejarlo entrar así, hay unos cuantos, mira, hay 4. Tengo que dejar de compartir porque no puedo hacer las dos cosas juntas. Menos mal que cuando es así avísenme porque yo no los veo. A ver si. Bueno. A ver si puedo volver. Ahí está. No, este no era, pero bueno, vamos de vuelta del principio. No. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿No lo ven? No, profe. No. Vemos a vos.
Entonces, si no lo ven, voy a compartir de vuelta porque se ve que cuando salgo, acá está. Ahí sí. Ahora sí, sí, sí. Ahora sí, profe. Se ve perfecto. Bueno, acá por acá. Bueno, esto es lo que le decía, la diferencia entonces, tanto sunitas como chiitas, ambos son musulmanes, y tiene que ver con el enfrentamiento con la desaparición del profeta que es Mahoma. Unos van a seguir, en el caso de los chiitas, van a seguir a Ali, y los sunitas en realidad van a seguir a una tribu, ¿sí? Y esperan de alguna manera de seguir a esta tribu, y hay una idea de poder elegirse entre la comunidad, ¿sí? Entonces hay una diferencia grande entre el chiita, que es lisa y llanamente esperando un Mesías, ¿sí? Una cuestión más teocrática, y el sunita, que tiene mucho más que ver con una comunidad, ¿sí? Más allá que todos son musulmanes. Esto para tener en cuenta. Ambos tienen el Corán. Les decía antes que es como si fuera para nosotros o para los católicos o los judeocristianos. La Biblia es el Corán. Y la Sharia es un conjunto de normas, ¿sí? Que están siempre, en realidad, son las que organizan a ese Corán. Y acá es el grave problema. Tendrá que ver ahora con las diferencias en las interpretaciones. Lo que vamos a tener como problema es que aparecen, esto en general, y ahora vamos a ver cómo esto impacta en Afganistán. En Afganistán aparecen tres corrientes importantes ahora: los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, ¿sí? El problema es si existe una nueva era del yihadismo, ¿no? De la yihad, de la guerra santa. La realidad es que estos tres tienen ideología fundamentalista, ¿sí? Talibanes, Al-Qaeda y Estado Islámico. Los talibanes están en Afganistán, y se acuerdan que habíamos visto que venían de la escuela que Pashtun, que estaban en Pakistán, ¿sí? Al-Qaeda es un grupo transnacional, ¿sí? Que quiere llegar la yihad, o sea, la guerra santa, por todo el mundo. Y el Estado Islámico también, ¿sí? Pero que quiere además el Estado Islámico como enemigo, tiene tanto Al-Qaeda como los talibanes. ¿Sí? O sea, el Estado Islámico está en contra de Al-Qaeda y de los talibanes quieren solo Afganistán, y Al-Qaeda es internacionalista. Por eso el tema de la guerrilla y el ser terrorismo en distintos lugares, ¿sí? ¿Cómo va a impactar todo esto, no? ¿Cuándo surge Al-Qaeda y los talibanes? A fines de los 80, y como oposición a la llegada de los soviéticos, ¿sí? Empiezan juntos y después se terminan separando. El Estado Islámico va a venir después, y es cuando llegan, en realidad, la invasión norteamericana. Por eso el Estado Islámico es odiado tanto por Al-Qaeda como por los talibanes, porque van a decir que son los que negociaron con Estados Unidos. Y el Estado Islámico es el que estaba en el gobierno, entre comillas, hasta que estos últimos 10 años. Entonces piensen que lo que estamos hablando, Al-Qaeda, talibanes, el Estado Islámico, es del 80 para acá, nada. O sea, más allá de la composición entre chiitas, ¿sí? Y sunitas, que es ancestral, con posterioridad a Cristo, pero o sea, Mahoma no está mucho más lejos del 100, el 200, digo, no, es mucho más atrás. Acá estamos hablando de 40 años. Al-Qaeda es la que es fundada por Osama Bin Laden, ¿sí? Y Al-Qaeda significa la base o la red, ¿no? Esta red armamentística
y de apoyo que tienen para luchar en contra de la Unión Soviética. Por supuesto que subsidiados en algún momento por los Estados Unidos. ¿Cuándo se va a terminar con ese apoyo de Estados Unidos? Cuando es el 11 de septiembre del 2001, donde acusan a Al Qaeda de las Torres Gemelas. Pero en el mientras tanto habían sido sostenidos y bancadas sus armas a partir de los norteamericanos en contra de la invasión soviética que se había dado en los 80. Que esto era lo que habíamos visto la vez anterior. Profe, y una consulta, ¿por qué Al Qaeda es internacionalista? O sea, ¿qué es lo que los lleva a ellos a querer llevar la guerra santa a todo el mundo? Porque ellos tienen como idea esta, ¿sí? Están dentro de su concepción es hacer que la yihad vaya a todo el mundo. ¿No? Es como una idea de como la única manera, ellos tienen como enemigo a Estados Unidos y a los países occidentales. Por lo tanto, hay que eliminar al occidente, tiene que ser musulmán, ¿sí? Para de esa manera poder llevar a todos lados la misma cultura. Claro, gracias. No, de nada. Bueno, preguntas hasta acá. Después yo se lo... Me queda una duda. O sea, Dale. Al Qaeda sabemos que en un momento fue bancada por Estados Unidos. Sí. O sea, no terminé de entender, evidentemente se me escapó algo, la rabia que se tiene con el Estado Islámico. El Estado Islámico surge a partir de la invasión de Estados Unidos. ¿Y cuál es el reclamo? Eso es lo que no entendí, el reclamo entre ellos. El tema es que Al Qaeda se transforma en una red armada, ¿sí? Y que tiene una relación internacionalista. Lo que hace Al Qaeda, en diferencia del Estado Islámico, es que Al Qaeda tiene terroristas en todos lados y lo que va haciendo es reclutando en todos los países. Que no importa que sean musulmanes o no, transforma a la gente musulmana para que formen parte del Qaeda. Porque es internacionalista. O sea, eso es lo que le reclama el Estado Islámico, que no le gusta ese rejunte de... Exactamente, porque no son los propios. Ya no sabemos si no están puros. Sí. Perdón, no, el Estado Islámico yo tenía entendido que la reivindicación que tienen no es, o sea, si bien es internacionalista en términos, tomamos nación como Estado, es internacionalista, pero en realidad la reivindicación es la gran nación árabe que en algún momento les han prometido los ingleses y los franceses cuando se delimita el mundo árabe, si no estoy errado, a finales del siglo XIX. Claro. Por eso yo lo que les decía es que no quieren, o sea, no les preocupa ir contra el mundo occidental, a diferencia de que Al Qaeda sí, está más circunscrito. Lo que pasa es que el Estado Islámico también es conformado con la invasión norteamericana. O sea, tiene apoyo norteamericano, no es que no lo tenga. Entonces tenemos Al Qaeda y talibanes contrarios, surgen en contra de la invasión soviética. El Estado Islámico, de alguna manera quiere que no se vayan los dos, los norteamericanos y los soviéticos. Cuando los soviéticos se retiran y toda esta invasión norteamericana son con los que negocian para quedarse en el gobierno. Es el presidente que se va de alguna manera, es del Estado Islámico. Bien. En realidad, acá, más allá de lo que aparezca y de las distintas cuestiones, lo importante es, por lo menos me parece a mí, es esta idea que Al Qaeda es una organización yihadista de pretensiones globales. O sea, en realidad, Al Qaeda le interesa extender la guerra santa a todo el mundo. Y los talibanes lo aceptan cuando ingresan en el 96 porque en realidad lo financiaban. Entonces le permitió Al Qaeda estar en Afganistán. El problema fue lo de las Torres Gemelas, ¿sí? Entonces esto también generó
que a causa de esto se invadiera, los norteamericanos invadieran otra vez el mundo islámico. Y acá aparece el tema entre la discusión entre Al-Qaeda en Irak, ¿sí?, que era de donde provenía y que les dejaban entrar a Afganistán, ¿sí?, y por otro lado esta idea de cómo transformar Irak también en un Estado islámico, ¿sí? Porque es esto que decía Maxi, de qué manera van uniéndose para hacer una gran confederación, para decirlo, y volver al antiguo poder que habían tenido los musulmanes. Por ahí el tema que me parecía como se silenció. Ahí está. No se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta? dale, Ernesto. O sea, pensando en el tema este que estás diciendo de que empiezan a hacer actos terroristas por todo el mundo, ¿tiene algo que ver con el tema de la embajada y de la AMIA acá en Argentina o eso fue otro grupo? La verdad que desconozco, y creo que todo el mundo lo desconoce, porque no hay... No, como dijiste recién, lo de las Torres Gemelas lo asocié a... Claro, pero lo nuestro fue antes. Claro, pero... No se sabe, están en eso, para eso se había hecho un memorándum para ver qué pasaba con Irán. Sí, bueno, pero no lo sabe, no, las investigaciones que se hicieron en la Argentina no llegaron a ningún lado. O sea, no estamos diciendo nada nuevo, pero no llegaron a ningún lado. En teoría podrían llegar a ser, o no. Claro, eso nunca se sabrá. No, porque en realidad, si en el tiempo histórico sería. Pero nosotros estamos pensando... Porque si estamos hablando de 80-90... 80-90 en esa zona. Podría serlo, como no, la verdad que no se sabe. Porque lo mismo sucede... De las Torres Gemelas... Claro. Por eso digo, o sea, digamos, yo lo estoy uniendo haciendo una cronología en el tiempo, no estoy diciendo ni que sí ni que no. Claro, yo no, o sea, puedo inferir como vos en cuanto al tiempo, pero nadie sabe realmente, o por lo menos no se sabe. Se apunta más que Al-Qaeda al gobierno iraní, por lo menos era la pista que se seguía desde el principio, pero bueno. Al día de hoy estamos con un juicio que no se sabe qué puede pasar y que en realidad no están las pruebas y se perdieron y un montón de cosas más, pero podría serlo, como no. Sí se sabe que Al-Qaeda había destruido una embajada en África porque Al-Qaeda, el tema es que Al-Qaeda cuando hace una cosa así la reivindica, porque el negocio es reivindicarla. Pero ahí, cuando fue lo de la AMIA, uno de los que acusaban la parte, o sea, de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ¿no era el Hezbollah, puede ser? Claro, porque lo buscaban por Irán. Claro, por eso, pero es otro grupo, digamos. Es otro grupo que está en Irán, pero ¿cuál es el problema? Que no lo reivindicaron. Claro. El Hezbollah no dijo que lo había hecho. Sí. Y en nunca otras lo cosas pudieron sí. probar tampoco. Nunca se lo pudieron probar, por eso la pista que seguía iraní, pero nunca pudieron probar que fueran, porque no la reivindican, cosa que Osama Bin Laden dice que la Torre Gemela lo hace Al-Qaeda. En líneas generales, los grupos guerrilleros, o terroristas, no guerrilleros, para llamarlos bien, los grupos terroristas reivindican la acción para que sean reconocidos, para que no queden dudas. El problema es cuando aparecen acciones que no son reconocidos por nadie. Estoy pensando, la ETA, cada vez que hacía algo en España, lo decía. ¿Sí? Cuando había algún problema de algún grupo o terrorista o guerrillero, la reivindicación de Sendero Luminoso, digo, cada uno decía, esto lo hice yo. En el caso de la Argentina no aparece la reivindicación, o por lo menos que yo sepa a nivel de lo que se dice en los medios, no porque haya leído la causa, así que en eso no podría decir.
Ahora, volviendo a esto, hay cosas que tienen en común estos tres y hay cosas que no tienen y que tienen diferente. En común es que tienen una visión bélica y extremista de su religión, o sea, es la sharia, o sea, es la idea de la hijab, o sea, este tema de la guerra santa, esto no hay ninguna duda. Los tres son sunitas, ¿sí? Como mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más fundamentalistas de alguna manera. Y además dicen que este tema de la guerra santa, ¿no? Que la violencia en nombre de la fe está justificada, que es un deber y que quien no lucha es un mal musulmán. Y esto les trae un problema, porque esta yihad, que es la guerra santa, tiene problemas con otros, porque consideran, vamos a ver, que consideran que hay algunos que son traidores, musulmanes, traidores, porque no quieren llevar adelante la lucha en nombre de la fe. En lo que se van a diferenciar van a ser en los objetivos, ¿no? Los talibanes quieren sí o sí implantar la ley de Sharia en Afganistán, que es este régimen estricto, que después vamos a ver. Y esto es lo que genera el temor de lo que pasó entre el 96 y 2001, que estuvieron los talibanes. Ahora, los talibanes son menos radicales en comparación con Al-Qaeda y Estado Islámico. O sea, si nosotros le tenemos miedo a los talibanes, o por lo menos son peores Al-Qaeda y Estado Islámico. De alguna manera, los talibanes lo que quieren es volver a un pasado musulmán. Le hago una pregunta, porque yo no sé si esto tiene alguna simbología o simplemente es una mecánica adoptada. Veo que uno, no sé los demás, pero yo pienso en Estado Islámico y enseguida pienso en personas decapitadas con cuchillos tramontina, una cosa horrorosa. ¿Tiene algún tipo de significado o simplemente lo hacen para diferenciarse, por así decirlo? No. Ahora vamos a ver que el problema que tienen son las leyes. ¿Cómo establecen las leyes por lo cual hay que matar a la gente? O sea, ¿qué cosas? Todo lo que se opone a la Sharia, hay una serie de cuestiones que tienen que, como son contra esa religión, tienen que ser asesinados. Como algo natural. No, a ver, liquidaban todos. Yo me refiero justamente a esa mecánica tan cruel. Porque no es que le cortan la cabeza con un hacha o una espada. O sea, es un trabajito más artesanal. Igual habría que ver si no hay un mito también del occidente, de mostrarnos eso, ¿no? Digo, de mostrarnos que sea eso cuando los decapitan o cuando hacen alguna de las imágenes, porque vos lo que decís son muchas de las imágenes cuando toman a soldados norteamericanos, por ejemplo, que los ponen y les cortan la cabeza y uno los ve. Ahora no lo muestran tanto, pero en una época se mostraba como algo normal. Desconozco por qué lo hacen. ¿Por qué no usan una cimitarra? No sé si. O a piedrazos también, profe, ¿no? Eso es a las mujeres. Eso lo vamos a ver, tiene que ver con apedrear a las mujeres. Que no es un invento de los musulmanes. Acá hay otro tema. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, también las mujeres tienen que ser apedreadas. Por ser... por haber sido adúlteras. Se rebelan. No, por ser adúltera. A ver, Jesús termina diciendo, por lo menos dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso viene para matar a María Magdalena, que era acusada de adúltera. Se pone delante y dice, bueno, a ver, si todos son libres de pecado, tiren la primera piedra. Nosotros nos quedamos con esa frase, ¿no? Como natural. Y uno dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero se apedraba en la época de Jesús y no eran musulmanes. ¿Sí? Porque no estaba el Islam todavía, para decirlo. Estaba algunas otras corrientes, no como los musulmanes que podemos pensar ahora. Porque Mahoma viene después, así que no existía. Pero digo, ya existía esta idea de ojo por ojo, diente por diente. Hay determinadas cuestiones que se terminan con la muerte. Pero insisto con lo que dice Alexis, no tengo ni idea si sigue siendo así como ¿por qué con un cuchillo y no con un hacha? ¿O por qué no con una guillotina? ¿O por qué no con una cimitarra? Que es la que aparece en las películas, ¿no? De Aladín, por lo menos.
También la realidad es que uno no ve la tortura que puede llegar a recibir no por defender al yihadismo, ¿no? Pero no ves la contracara, digo, la tortura que puede ejercer un militar estadounidense en busca de información que claramente, digo, en las películas no ahorran ningún tipo de detalle al respecto. Así que imagino que en la vida real debe ser similar. Por eso, pero digo, esto es lo que no podemos ver porque estamos viendo la imagen que nos quieren mostrar. O sea, si no es a través de Al Jazeera, es Al Jazeera, que es la línea, o sea, la red de televisión y de información musulmana, oriental, no nos enteramos. Todo lo demás, esto viene por Al Jazeera, lo demás viene todo por la CNN. Y por otro lado, no sabemos qué pasa en Guantánamo, porque cuando trasladaban a presos de Al Qaeda e incluso algunos talibanes iban a parar a Guantánamo. Y ahí no tenemos idea. Profe, yo no entiendo algo. Dale. Había dicho que Estado Islámico era más extremista. Sí, en realidad. Pero era el que negoció y el que habilitó a Estados Unidos como hacer empezar con las costumbres de Occidente, como empezar a abrir Afganistán. Entonces en realidad, ahí no entiendo. Lo que querían es sacarse de encima a los talibanes. Entonces, en el medio podían estar más cercanos para seguir negociando con Estados Unidos y, como decía Maxi, lo que le debían los ingleses, de poder ir avanzando, como mostrarse de alguna manera como más prolijitos para poder seguir avanzando sobre el resto de los países. O sea, el tema es que Al Qaeda y el Estado Islámico son internacionalistas y los talibanes son afganos y quieren cambiar Afganistán. Entonces, si para eso hay que ir negociando con uno y con otro, le va a pasar al Estado Islámico. Pero porque quieren crecer. Al Qaeda quiere destruir. El Estado Islámico quiere de alguna manera internacionalizarse con otros de los países. Los talibanes solo quieren estar en Afganistán. ¿Sí? Al Qaeda y esto de lo que decía Maxi, que es crear un califato. El califato sería como un Estado único. Acá tengo alguien para entrar. Donde habría un líder religioso y político de los musulmanes, donde imperara la ley del Islam, una gran nación musulmana que sería la de este califa. Árabe, no musulmana, porque los turcos, por ejemplo, son musulmanes y se odian con los árabes, están a las patadas. Uno por ahí los asocia, pero por eso preguntaba por el tema de los afganos, porque los afganos tampoco son árabes. Eso es lo raro, por eso también es un punto más de distancia entre. A mí me pareció muy raro cuando entró el Estado Islámico ahí, porque la reivindicación es desde el ser árabe, y en Afganistán no son árabes, son pastores. El problema es que lo que van a plantear de alguna manera es un Estado islámico, ¿sí? Y por lo tanto tienen que ser en un momento de una reivindicación sobre los árabes, pero después hay otro tema que tiene que ver con el Islam. Y si son musulmanes, acá tienen algunos problemas, ¿sí? Porque ellos quieren un Estado islámico. Entonces, en el caso vos dirías que no entrarían los turcos, ¿no? Porque no son árabes, pero son musulmanes. ¿Eso planteás, Maxi? Sí, exacto. Hay un montón de digamos, musulmanes hay en todo el mundo. La reivindicación, hasta donde yo tengo entendido, de ISIS. Pero esto no es ISIS, ¿eh? Del Estado Islámico. Claro, es el Estado Islámico, no es ISIS. ISIS es una parte del Estado Islámico. Entonces estoy errado, no, perdón. O sea, es otra parte. Estos son como lo que serían legales. ISIS después va a ser
ISIS es el Estado Islámico de Irak y Siria, creo que se llama. Exactamente. Pero este es un Estado que tiene que ver mucho más con hacer un califato único musulmán. ¿Sí? Claro, pero que exceda, la intención es que exceda cualquier barrera nacional, digamos. O sea, que exceda cualquier cultura, incluso, porque la realidad es que los turcos y los árabes se dan a las patadas. Yo tuve la... Tal cual. Acá el tema es que tienen que ser musulmanes. Por eso hablan de un califato. O sea, directamente mientras acepten esto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta, Maxi? ¿Cómo es la experiencia que tuviste? ¿Por qué se llevan tanto a la patada, Maxi? No, yo básicamente conocí turcos porque viajando. Conocí muchos muchachos turcos y estaban muy a la defensiva cuando uno les decía árabe. Uno, desde acá, de hecho, a los árabes sirios que han llegado al país les decimos turco, cariñosamente, digamos, no tenemos una distinción tan tajante. Y la realidad es que cuando se ponían muy mal, no era una cuestión particular de ellos, sino que me explicaban es que no es lo mismo ser turco que árabe, no tiene nada que ver. Es como decirte sos chino o japonés, por ejemplo, es más o menos la misma relación. Es muy tajante la diferenciación que hacen ellos, y que después además la corroboré, digo, en otras instancias, pero puntualmente es una experiencia personal, nada más. Pero sí sé que es una cultura distinta, es otra. Bueno, de hecho, los turcos tenían un imperio diferente y en la Argentina, esto de llamarlos, en la Argentina a los armenios se le dice turco y es lo peor que se puede hacer. O sea, cuando venían acá eran todos los turcos y en realidad Turquía extermina a Armenia, es el primer genocidio que se hace es al pueblo armenio. Digo, y esto también es un tema de que son étnicamente diferentes, para decirlo de alguna manera. Podrían tener alguna cuestión religiosa. Acá, estas agrupaciones de las que estamos hablando están paradas más en el Islam, en ser musulmanes, más que en la etnia. Porque mismo sí. Y el Estado Islámico quiere llegar hasta como habían llegado, creo que hasta el sur de España, ¿no? Y en realidad, de Córdoba, ¿no? para pedir norte de África, Egipto, digo. Sí, todo el Magreb de esa zona de África hasta, digamos, hasta la parte de... Sí, lo que de Córdoba. Exacto, lo que hicieron los reyes católicos para expulsarlo. Pero igual no llegarían, no les preocuparía tanto a Europa, en líneas generales. Le interesa mucho más el otro mundo que sería Asia y África, de alguna manera. Porque el problema sería con cuántos musulmanes hay en América. O sea, nosotros estaríamos fuera de este esquema. Es volver a los territorios originarios, de alguna manera, no a los grandes imperios. Bien. Por supuesto que estos son desde marcos teóricos, también va a haber distintas cosas. ¿Y Saddam era chiita? ¿Puede ser o no? Saddam Hussein, ¿no era chiita? ¿Vos sabés que me parece que no? Me parece que Saddam Hussein no era... Pertenecía a otro... ¿No era esa minoría que gobernaba Irak? Sí, pero pertenecía a otro sector. La verdad que no me acuerdo de Saddam. La verdad que no me acuerdo. Pero el problema. Bueno. Esto que yo le decía, los enemigos van a ser siempre lo mismo. Para el Talibán, para Al-Qaeda, para el Estado Islámico, el problema es Estados Unidos y Occidente. Y el otro son los apóstatas. Apostasía es lo que se piensa en una religión cuando reniegan de la misma. No sea, para un judío, para que no lo mataran, en la Inquisición se le pedía que hiciera apostasía. ¿Qué significaba eso? Se le decía que dejara su religión, renegara de su religión para tener la religión católica. Bueno, el apóstata es aquel que en realidad se alejan de la religión para entrar en esta idea de ser casi occidental. Por eso hay problemas en este momento con algunos sectores.
y que además estos que separan la Iglesia del Estado, cuando ellos lo que quieren es, de alguna manera, el tema de tener un fundamento diferente a la sociedad occidental. Muchos de los apóstatas serían tanto Irán como Siria. Más allá de que hay después, por supuesto que todo lo que aparece primero enojados, después se pueden juntar si el enemigo es Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí se empiezan a separar. Por ahí, lo importante es que hay algunas cuestiones como, pensando en esto de los enemigos, ¿no? Al-Qaeda dice que los chiitas son apóstatas y por eso hay que matarlos. Pero no dice matarlos ahora, porque se quedarían sin recursos para el proyecto de la Guerra Santa. Pero eso no significa que si Al-Qaeda pudiera, exterminaría a los chiitas. Estas son como cuestiones que están dando vuelta. Y de hecho, el Estado Islámico considera a los talibanes como enemigos porque han intentado negociar con Estados Unidos la salida. O sea, son como Al-Qaeda por un lado es sumamente extremista con los chiitas, el Estado Islámico por otro lado es enemigo de los talibanes porque además los considera traidores. Cuando en realidad los talibanes sacan al gobierno de Estados Unidos, pero habían empezado algunas negociaciones. O sea que en realidad hay distintas posibilidades, pero que finalmente, esto también es cierto, que llegado el momento, están más cercanos los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico entre sí, si hay que oponerse a el mundo occidental, ya sea a la Unión Soviética como sucedió o a los Estados Unidos. Es como si fueran todos enemigos de todos y a la vez aliados de todos. Y es increíble cómo tienen cada uno la visión del Corán y que para ellos la visión del Corán que tiene su propio grupo es la correcta y no la de los demás, cuando obviamente hay tres visiones distintas, ni siquiera hablar de grupos minoritarios que todavía quizás no tienen la fuerza o los recursos necesarios para decir, bueno, en realidad también hay otro y hay otro y hay otro. Y es un poco tiene que ver todo esto. Es tal cual, Natalia, tiene que ver con el fundamentalismo, como cualquier otra religión. ¿Sí? Cuando el tema es el fundamentalismo y el Estado unido a la religión y este tema de avanzar sobre el otro. Y hay tantos Corán como yo les dijera hoy, ¿quién tiene la interpretación de la Biblia? Y puede haber tantos grupos llamados evangelistas diferentes que tienen interpretaciones de la Biblia diferentes. Claro, eso le iba a preguntar porque la Biblia, ay Dios, ahora no me sale, la cristiana, no sé si tiene muchas interpretaciones, o es que cada religión que parte de esta tiene una Biblia completamente nueva. Eso no me gusta pensar. ¿Son la Biblia todos la misma y van teniendo cada uno su visión? ¿O? Sí. La Biblia es la misma, ¿sí? El Antiguo Testamento, que es lo que viene de los escritos judíos, y el Nuevo Testamento, que sería lo que conforma la Iglesia. Bueno, esta Biblia es interpretada solo por el Papa en la religión católica. Por eso la Biblia católica tiene la interpretación abajo. Cuando dice tal cosa, significa tal otra. Con el surgimiento de Lutero y de Calvino, que protestan contra esto, hay libre interpretación de las Escrituras. Entonces, los pastores pueden interpretar las Escrituras como crean que Dios les indique. ¿Sí? Claro, yo me puse a pensar esto en el ejemplo de las vírgenes. O sea, que hay religiones que no tienen vírgenes, que no tienen santos, que solamente Jesús o Dios, ni siquiera esos son los evangelistas, o sea, los que protestan a partir de Lutero, Calvino. Por supuesto que después también hay una disputa por ¿cómo se llama? Iconoclasta que hay entre que es la que separa la Iglesia católica ortodoxa de la apostólica. Esa es la primera ruptura, ¿sí? Entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. Ahora,
la iglesia se llama, en realidad nosotros llamamos católica, se llama Católica Apostólica Romana, ¿sí? Es la que tiene el Papa. La católica ortodoxa tiene un patriarca, ¿sí? Que es la que decís vos cuando se rompe con, que es la que se establece en Estambul, de alguna manera, en Turquía. Es la rusa, ¿no? Claro, pero además tiene su sede principal primero en Estambul, porque tiene que ver con los turcos, y después tiene que ver, existe una ortodoxa rusa, existe una ortodoxa armenia, digo, hay rupturas de la iglesia católica, ¿no? Claro, la Armenia viene de ahí, por eso, ¿no? Exacto. El genocidio turco. Exacto. Son los únicos católicos de la zona. Exacto. No Lo que hay es, claro, lo que hay después es una ruptura, que son los distintos concilios en la historia de la iglesia, donde van acordando ciertas cosas. La única que tiene santos y vírgenes es la iglesia católica apostólica romana. El resto no los tiene. En el caso de interpretaciones que van sosteniendo cada uno, o porque, no sé, yo lo pienso por el lado de que son personajes, por lo menos en nuestra Biblia, muy importantes, que tienen una cierta un cierto camino que lo van marcando, y obviamente no la leí toda, pero son como estos personajes que vos decís, bueno, si están en otro lado, en otra Biblia, aparecen, son reemplazados por otros personajes. Es que no aparecen en la Biblia los santos. Ese es un juicio que se hace de santidad para que alguien se transforme en santo. No aparecen, solo aparecería la Virgen en la Biblia, pero los santos son con posterioridad a la muerte de Jesús. Entonces, los que aparecen son los apóstoles. Exactamente, que no todos, o sea, que después se van a transformar en santos con la discusión de la iglesia. Pero digo, no hay una Biblia de santos. La Santísima Trinidad, ¿no? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay muchos que no están con que ese Espíritu no creen en el Espíritu Santo, otros. Pero eso está en la Biblia. En la Biblia dice, Dios Padre e Hijo son un solo Dios verdadero. Eso está en la Biblia. Entonces ahí se puede discutir Padre e Hijo, digo, las interpretaciones. Los santos no están en la Biblia. Genial, sí, genial. Entonces, también hay que tener en cuenta los diferentes libros, porque no solo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento tiene más o menos libros, dependiendo de las versiones que yo he visto. Tenemos Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis de San Juan. No, eso tiene que estar todos. Tienen que estar. El antiguo es más para los hebreos, ¿no? El tema es, la Iglesia Católica determina, insisto en esto, hay un Papa y había un códice. Estamos hablando de una estructura determinada monárquica, donde determinó qué libros van y qué libros no van. Los que elige la Iglesia Católica son esos. Todo que queda fuera consideran que no son libros de la Biblia. No digo, es como que hay un custodio de la Biblia. Es como si yo le dijera el Corán. Si aparecen otros escritos, hay un custodio, ¿no? El califa es el custodio, o el ayatolá es el custodio de ese Corán, tomado como único. El Antiguo Testamento tiene alrededor de 70 libros que son nada, no sé cuándo se escribieron, porque no se hizo de esas hojas un carbono 14 en algún momento para saber o escanear para saber la fecha. Hay cosas de la religión que no se pueden unir, pero esto lo creo yo personalmente, a la historia. Hay cosas que se creen o no se creen. Hay cosas que tienen basamento histórico y cosas que tienen basamento mítico. O sea, pensar en la existencia de un Dios, alguien puede decir, a mí me habla Dios, otro puede decir, es el invento de alguien que dijo, vamos a poner a Dios y al poder afuera, porque si no nos vamos a matar entre todos para ver quién es el más Dios de los presentes. ¿Se entiende esto? O sea, esto es lo difícil. No puede pasarse ninguna religión por el tamiz de la racionalidad, porque dejaría de ser religión. No, porque además hay que tener en cuenta que fueron mutando a diferentes personajes. No, pero además tiene que ver con esto. ¿Se cree o no se cree? No hay mucha vuelta. O sea, lo que pasa es que nos cuesta. Realmente hay un Cristo histórico, hay un Mahoma histórico, digo. Pero no coinciden con las fechas. Porque la datación que nosotros hacemos es a partir de Cristo.
Digo, cuando se hacen dataciones, por algo se puede saber de ahí. Los testimonios que hay son testimonios romanos de la existencia de Cristo, como hay testimonios de Mahoma, pero son muy acotados, obviamente no confirman ni niegan nada de lo que dice la Biblia. Es más, confirman que existió un tipo ahí, punto. No se sabe si, lo que sí se sabe por la Biblia, por ejemplo, es que existió Caifás, que es el que le hace juicio a Jesús. O sea, esto que dice la Biblia, no que haya puesto crucificamos al Hijo de Dios, eso no aparece. Sí aparece que esos que nombran existían, que la moneda del César existía. O sea, hay como datos alrededor de eso, pero la figura de Cristo no aparece. Y de hecho creo que es más relevante la figura para los romanos, por lo menos la figura de Juan el Bautista, que la de Jesús mismo, por lo menos está más testimoniada. Y no recuerdo el nombre del emperador judío que lo manda a matar, que le manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Que también Herodes el Grande. No, Herodes. Juan es el tío, sí, de Jesús, supuestamente. Poncio Pilato, es verdad lo que dice. Le digo, sí, hay testimonio, claramente. Sí. Claro, pero lo que no se corresponde son las fechas, si yo lo tomo con determinada fechación. O sea, si yo tengo que tomar las fechas como aparecen, ha habido muchísimas discusiones en la datación entre los escritos originales y lo que la Iglesia determinó que fueran los originales. Por ejemplo, en el Mar Muerto se encontraron los escritos de Qumran, que eran los primeros escritos de la Iglesia, pero se encontraron 200 años después de los que tenían, aparecen, y en otro idioma, porque otro problema es que se escribía en arameo, y los porque Jesús era arameo. Dentro de las tribus de Israel era arameo. Una de las ramas que prácticamente no existe, fue la primera que desapareció. Entonces la lectura y la interpretación de las palabras en arameo es diferente a otra, al hebreo. Así que, nada, insisto en esto, es un tema de creer o no, y hay cosas que las puedo pasar por el camino de la historia y otras que no me van a dar nunca. Y acá sucede más o menos lo mismo, ¿sí? Además, no sé, en la religión católica, ¿hasta qué punto sabían escribir? Si los apóstoles escribían, si estoy pensando en alguien que era un pescador, sabía leer y escribir. Mateo era el único que sabía leer y escribir porque había sido recaudador de impuestos en principio. Pero los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, en realidad por las dataciones, en realidad el de Mateo es el más cercano e incluso sería 60 años después de la muerte. O sea, ni siquiera lo escribió Mateo. También hay una lógica ahí de que esto pasa en Grecia también, ¿no? Hay como una lógica de por ahí no se le pone el nombre de quién escribe como en tanto autor, en tanto, pues obviamente la mentalidad no es la misma. Digo, esto es lo que dijo Mateo, y capaz que lo escribieron 10 personas, capaz que lo escribió una persona que no se interesó poner su nombre, digo, es un poco cultural. No había ¿cómo se llama? Copyright. Ahí no pasaba nada si no le ponías tu nombre a las cosas. No, pero además tampoco se sabía que estaban viviendo algo que después iba a terminar siendo una religión. Digo, esto también es un tema en el protagonismo. Bien, bueno, corriendo, ¿no? Volvimos, no sé cómo llegamos acá, pero llegamos por acá. Nada, este tema de lo que me gustaba, bueno, cómo hay en Afganistán hay una fracción de este estado que yo te decía, hay un estado islámico que se llama del Gran Jorasán, que es el que ataca y el que hizo teóricamente este estado islámico es el que hizo el ataque suicida en Kabul, que no es el ISIS común, sino que es este estado islámico, ¿sí? Esto que yo te decía, Maxi, se llama Estado del Gran Jorasán, es un grupo, ¿sí? Que no son todos. Bueno, lo importante por ahí que me interesaba era ver esto, ¿no? ¿Qué es la Sharia? Que es el sistema legal islámico y que es un código de conducta. Se basa en el Corán, en lo que deja las enseñanzas del profeta y en las fatwas, que son
los pronunciamientos legales de los académicos islámicos. Y acá es el problema de quién determina estas fatwas, ¿sí? Y que determina toda la vida diaria. Hoy leía en un texto que decía que en Europa lo que le pasa muchísimo a los musulmanes es ¿qué pasa si alguien lo invita a tomar una cerveza viviendo en otro país? Dice que incluso los musulmanes van y hablan, ¿no? Van al sacerdote de alguna manera para que le diga si puede tomar o no, y si toma cuántos ayunos, porque está, o sea, es como un control de la vida diaria, ¿no? Es un estado de vida diaria, o sea, todo lo que tiene que hacer alguien para seguir al Corán, y a eso se llama la Sharia. Pero también es la base del sistema judicial, y esto es un tema para estos sectores. Y en realidad hay escuelas de jurisprudencia que determinan, y estos son muchos de lo que quieren los talibanes. Es más, muchos de los textos constitucionales de países musulmanes aparece la Sharia como la base de jurisprudencia. No es como si yo le dijera, en la Argentina aparece el libro de Alberdi y parte de la Constitución norteamericana para tener nuestra Constitución, ¿no? Como base. Bueno, la Sharia es como la base donde a partir de ahí se establece las constituciones. Y en realidad, una de las cosas que planteaban es que hay escuelas de jurisprudencia, y en realidad son 6 dentro de estos grupos musulmanes para la Sharia. 4 sunitas y 2 chiitas, y lo que van a decir muchos autores es que en realidad no existe una Sharia, sino que hay tantas como versiones de ella. Hay Sharías, de alguna manera, según la corriente que sea sunita o chiita. Y en realidad, una de ellas es la que habla del adulterio, donde está prohibido, que era lo que decía, es lo mismo que decía en la Biblia, estaba, o el no matar. Y acá el tema es qué es lo que establece la Sharia, cuando establece lo de la vestimenta. ¿Qué es lo que establece de alguna manera todas las normas? Y dice que en principio los hombres y las mujeres tienen que vestir con modestia, ¿no? Que no tienen que traer grandes cosas, y que las mujeres tienen que vestirse en forma recatada, que pueden cubrirse la cabeza o la cara con un velo, o los que dicen que es mucho más obligatorio de eso es el burka. Digo, cada interpretación, y me parecía interesante los distintos velos que pueden usar las mujeres musulmanas, ¿no? O sea, desde el burka, que es todo el cuerpo, hasta aquellos que tienen en realidad donde hay un velo largo que se enrosca sobre el cuello, la hijab, que es la que en realidad cubre la cabeza y el cuello, pero no la cara. Bueno, hay muchísimos. Esto depende de cada grupo musulmán que diga qué cosa quiere tener, ¿no? Qué tipo de cobertura de las mujeres. La más extrema es la del burka y la del chador, ¿no? Estos son las de todo el cuerpo. El resto es solamente la cabeza. Sí, que a veces también las combinan en relación, perdón, profe, las combinan a veces en relación que están fuera de la casa o dentro de la casa. Tal cual. Que usan a veces el burka, lo hacen fuera de sus casas, pero dentro de la casa, si viene un hombre fuera de que fuera su marido, sí o sí tienen que tener igual el pelo y la cabeza cubierta. Eso sí. Sí. En el caso de los hombres, la obligación es dejarse la barba. Y digo, lo que diría, lo mismo que es el burka para las mujeres o la cobertura de la cabeza, solo tienen que mostrar los pies, las manos y las caras. También tendrían que tener los turbantes. Digo, esta forma de vestir. No es solamente las mujeres, los hombres también. El problema que para los grupos más autoritarios y más fundamentalistas no es una cuestión de decisión personal. Las mujeres tienen que estar vestidas así, conservadoras, y los hombres incluso tienen que, algunos se teñían la barba de rojo porque así teóricamente la tenía Mahoma. Entonces, por imitación. Ahora, lo que dicen ellos es todo es Sharia. Hay algunos con más rigor y otros con menos rigor, ¿no? Y la Sharia va a dividir estos delitos en dos categorías, esto que decían antes, ¿no?
Un delito que son ofensas graves con penas establecidas y otro que lo deja el juez. Los que son delitos que tienen penas establecidas no hay que ir a un juez. Lo decide la comunidad y es el caso de, ante un robo, la amputación de la mano y ante adulterio la pena de muerte por lapidación. No tengo que pedirle a un juez que determine. Hay otros delitos, pero estos están así puestos. Entonces, lo puede hacer cualquiera. Esto es un tema porque lo hace la comunidad. Perdón, quería hacer una aclaración. Por lo menos en Irán, no sé, en Afganistán, que el adulterio estaba penado para hombres y para mujeres, o sea, para los dos. Cuando lo aplicaban en offside, los dos la pichaban. Sí, el problema que hay, por ejemplo, en algunos lugares en la Sharia dice que para poder aplicar la pena de lapidación a las mujeres, tiene que haber testigos hombres del acto sexual. O sea, difícil de comprobar. Tenía que haber testigos. Entonces también hay un tema de no es que a todas las mujeres la lapidan por adulterio, pero bueno, hay casos, esto no lo podemos negar. Porque dice que dependerá qué sector y qué sharia tiene que demostrar en qué consiste. No es que dicen aquella sale con aquel. Pero bueno, yo pienso lo más parecido a esto es, no sé, el Tribunal de la Santa Inquisición quemando mujeres diciendo que son brujas. Le hacían un juicio y quemaban mujeres. Entonces, de alguna manera también, o sea, todas las religiones, tomado literal y como poder dentro de un Estado, significan cosas diferentes, ¿sí? Claro, yo lo que quería, digamos, más que nada era resaltar el hecho de que también existen normas de adulterio para los hombres y penadas. Por ahí un tipo podía llegar a tener 5 mujeres, pero si quería tener una sexta tenía que divorciarse de alguna de las otras, o sea, también tenían sus normas y cuando las violaban tenía su costo. Sí, seguro. Bueno, nada. El tema es que en este sistema tan complejo aparecen estos juristas islámicos que son los que hacen los fallos, y a esos fallos se llama fatwa. No, ahora, ¿cuál es el problema? Que son estas recomendaciones. Que además de todo esto, como si fuera poco, la escuela jurídica, las interpretaciones de los fallos, aparecen algo que son los códigos de las tribus, los tribales, donde además en esos códigos pueden ser más o menos duros según la característica del grupo. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la cantidad de etnias? Dependía de eso, ¿no? Y la mayoría de los talibanes están puestos sobre códigos tribales de los pastunes, ¿no? Que eran esos pastús que eran ellos y que son extremadamente patriarcales, y por eso viene el relevo de la mujer, no solamente por ser musulmanas, porque hasta 1800 las mujeres musulmanas en algunos países se dedicaban a la ciencia. Digo, había mujeres que podían llegar a tener desarrollos científicos formando parte de estas escuelas islámicas. Después vino como una vuelta atrás nuevamente y se establece a partir del patriarcado que la mujer no puede participar de nada. Pero no es que sea que el Corán dice las mujeres no pueden pasar a ningún lado, sino que tiene que ver mucho más con lo que dice en líneas generales el Corán, unido a estos juristas, unidos a los códigos tribales, ¿sí? Y por eso les decía la cantidad de pueblos que había, ¿sí? Tanto los que venían, algunos que eran los de iraníes, como el caso de los pastunes, que eran todas estas zonas, son tantos que cada uno tiene su propio código tribal también, dentro de la misma religión musulmana. Bien. ¿Preguntas? No de mi parte. Acá el tema para tener, o sea, por supuesto que para poder saber bien de esto tendría que ser alguien, ¿sí? Que conozca específicamente la religión, insisto, como esto pasa como con la religión católica, como con las otras. Por ahí lo importante es entender
que hay concepciones que son propias, que son contemporáneas. Los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, ¿sí? No son ancestrales, que esto es lo peor. Porque yo puedo entender que sean cosas ancestrales, que dice, bueno, viene una tradición de hace 500 años. No, tiene 30 años. El tema es cómo hacen los talibanes para conquistar teóricamente todo Afganistán. Además de la inutilidad de los norteamericanos en estos 30 años o 20 años que tuvieron, el otro tema es que ha habido muchísimos casos de corrupción en los pueblos donde eran de alguna manera explotados por otros que tenían relación con los norteamericanos para hacer casas o para hacer algunas cuestiones de alguna fábrica y demás. Entonces, lo que hicieron los talibanes de a poquito es una campaña de publicidad, de publicidad boca a boca, para decir alguna cuestión, de decir, la única manera de salir adelante es volver a la raíz musulmana. Lo único que nos va a permitir ser mejores o poder vivir libremente es ser religiosos. Entonces, algunos huyeron de los talibanes, pero otros no. O sea, si los talibanes estaban destruidos teóricamente con el ingreso de Estados Unidos y se habían ido en su mayoría, de golpe tan rápidamente vuelven a haber copado tantos pueblos. ¿Sí? Tiene que ver con una aceptación, porque se los reconoce como un salvador religioso. Digo, estoy pensando, no sé, nunca nadie hubiera pensado que Bolsonaro iba a ganar relacionado con una iglesia evangelista, digo, un poder determinado de un sector que uno no lo imaginaba. Bueno, evidentemente en contra de otro tipo de gobierno como el de Dilma o el de Lula, que daba reivindicaciones sociales, qué sé yo. Bueno, nada, existe este tipo de voto, y acá hay una aceptación del pueblo hacia volver a sus orígenes, a pensar en su religión, a pensar en sus leyes, en sus tradiciones, que tiene que ver muy fuerte con los talibanes. Una nueva serie en Netflix que se llama El Reino de la Argentina, que habla sobre esto, cómo en Argentina quieren poner a un pastor de una iglesia evangélica en el poder, y cuentan un poco cómo es toda la tramoya por detrás en la política. Me hizo pensar en eso, lo de Bolsonaro. Bien, ¿preguntas? Nada, volvemos como ayer. Yo después de terminar la clase terminé remando un dulce de leche a ver si alguien... No, yo creo que se fueron respondiendo durante la clase. No sé si alguien quedó. Y por ahí si hay cosas que ignoro que las ignoro además, así que mal podría preguntarlas. Está bien. Igual a mí lo que me interesaba de esto es muy difícil desde el occidente, desde una mentalidad occidental, entrar, ¿sí?, en la forma de pensar de los pueblos del Oriente. Digo, es difícil. Nosotros tenemos una significación de las cosas que son absolutamente diferentes. ¿A quién se le ocurre decir voy a morir por la religión? Para nosotros quedó en las cruzadas. No, el tema por ahí quizás es, o sea, para hacer como para enseñarlo el tema, ¿no? O sea, yo llevándolo al aula, ponele. Es hacer como hicimos hoy, una comparación con el cristianismo, con el catolicismo, y ver en todas las ramas en las que se divide, y hacer un paralelismo, y bueno, más o menos ahí intentar entenderlo. Lo que pasa es que nosotros, o sea, en Occidente o con los católicos no pasa el tema de que haya un país, o sea, salvo el Vaticano, que ni tampoco es país, porque es un reino. No, es un estado. Se llama Estado Vaticano, no es un reino, es un estado. Salí del aula, gorda, no sabes nada. Bueno, esa parte yo falté ese día cuando lo explicaron. Y no pedí la tarea. Bueno, es el único, digamos. Porque después no habría otro.
o salvo en Inglaterra con Isabel, la reina de Inglaterra, que es la cabeza del Estado, pero otro no hay. De la religión anglicana, y podría estar pensando en el Estado de Israel. Acá tenemos un problema. El Estado de Israel, ¿sí? En realidad son judíos. El Estado de Israel son judíos. Esto no hay ninguna duda. ¿No? Digo, son judíos. Así se conforma el Estado. Después podemos saber si no lo son todos, pero digo, así se conforma el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel tiene separada la religión del Estado. No es que hay un, no sé cómo se llaman, un rabino dirigiendo el Estado. No, está separado, porque en realidad es la confección o la conformación de un Estado occidental en la zona de Israel. No digo porque se traslada de Occidente esa forma de Estado. Profe, pero el jefe de Estado igual tiene que ser judío en Israel. Sí, pero no es el rabino. Ah, claro. A eso voy. No es el rabino. De hecho, los ortodoxos están en contra del Estado de Israel. Es muy loco lo que sea. Porque lo conforman desde el Occidente, porque se hace después de la Segunda Guerra. Y con el dinero de los judíos que están, sobre todo en Estados Unidos. Por eso digo, es muy difícil pensar a los musulmanes desde la concepción nuestra. Y lo a mí creo que viene quizás acá en Occidente porque bueno, perdió mucho poder los cristianos, digamos así, fanáticos. Pero si uno ve los postulados del Opus Dei, por ejemplo, no están muy lejos del fanatismo musulmán. Sí, pero no llegan a ser Estado, digamos. No, sí tuvieron un poder importante como el señor Escriba Balaguer, que es el que lo fundó, que era el franquismo español. Era muy particular, porque en realidad así surge, ¿no? Es un español el que forma el Opus Dei. La mujer que estaba toda tapada prácticamente. Sí. Yo la sensación que tengo es que de alguna manera, después de muchos años de retroceso, por lo menos en Occidente, e incluso en Oriente quizás, en el tema religioso es como que la religión está cobrando fuerza de nuevo. No sé si porque la gente está medio podrida, porque siente que no ha recibido respuesta de lo laico, de la ciencia, de lo que el diablo fuese, pero tengo esa percepción. No quizás al extremo de ponerse un cinturón de granadas y salir a abrazar a otro tipo, pero sí tengo esa percepción de que cada vez estoy viendo más fuertes, con mayor presencia, grupos religiosos que empiezan a adquirir un peso que evidentemente se manifiesta que atrás tienen un respaldo, obviamente, y muchos evangelistas que empiezan a aparecer como hongos por todos lados, con todo respeto, ¿no? Pero todos los días encuentro uno distinto, con un nombre distinto, que no sé ni quiénes son, y no sé a qué deberlo, a qué atribuirlo, pero bueno. Tiene que ver mucho con la pérdida de poder de los valores del capitalismo, que eran los que reemplazaban de alguna manera las religiones. El valor de el primero, el individualismo, segundo, el tema de la posibilidad de que uno iba a tener un desarrollo de su vida maravilloso y que siempre iba a estar mejor, o sea que el futuro era lo mejor. Bueno, todo esto que me proponía el Occidente a través del capitalismo se va como corriendo. Más allá que las religiones, en líneas generales, son individualistas. Los musulmanes no lo son. Como no lo es la religión católica, teóricamente. Si anda, Maxi, no hay problema. La religión católica, como tal, debe hacer obras y se salva con otros. Y tiene que hacer una reunión comunitaria. En el caso de las religiones evangelistas, depende del pastor que esté adelante, ¿sí? De la interpretación. Y yo puedo tener un libro de interpretación de la Biblia. Yo puedo solo leer la Biblia. En la Iglesia Católica la interpretación se hace en la misa. Digo, son como concepciones diferentes, ¿no? Pero tienen que ver con esto de cómo la gente quiere creer en algo frente a un futuro que no sabemos dónde está. Sí, profe,
También está la particularidad de vivirlo como comunidad. Una vuelta tengo un amigo que es evangelista y le dije, ¿a qué hora reza? Me dice, no, nosotros no rezamos, oramos, nosotros tenemos otra relación con Dios. Exacto. Lo bien como una comunidad. Sin intermediarios. O sea, teóricamente los católicos, en mi caso tenemos intermediario que es el sacerdote. En el caso, en mi relación con Dios, si tengo que pedirle perdón, le tengo que pedir a través de un sacerdote, teóricamente, de los pecados. En el caso de los evangelistas, no. Es una relación directa. Son diferentes. Yo digo, ni mejor ni peor, son diferencias. Lo que sí nos puede pasar cuando trabajemos con estas cosas en el aula, pensando en lo que decía Ernesto, tenemos que ser muy cautos y respetuosos porque el otro, ¿sí?, tiene el derecho de ser respetado. No sé si se entiende. Pero acá, profe, me parece que nosotros en ese sentido, por eso nos cuesta tanto entender el Oriente, porque acá nosotros conviven todas las religiones, no nos molesta. Si dice, hoy puedo faltar porque, no sé, tengo Yanato Va, otro, si puedo rezarle a las 5 de la tarde a Alá, no sé, a mí me da igual, me parece que a todos, ¿no? Nosotros en ese sentido, la tolerancia ha sumado bastante. Yo tengo igual mis dudas, en algunos sectores el antisemitismo es importante. Por ahí, donde nos podemos manejar nosotros, pero hay sectores de determinados lugares que son antisemitas. Digo, y antimusulmanes, y la realidad que cuando uno ve un árabe atrás, o no sé, está en un aeropuerto y se encuentra con un fulano todo como árabe, se corre por las dudas. Digo, ahí te carga porque dices, te teñís la barba de rojo, Ariel. Digo, así que es difícil, ¿no? Hay como algo muy complejo. Pero siempre, cuando vayan a tocar cualquier tema de cualquiera de las religiones, siempre tienen que pensar que están respetando el derecho a la libertad de culto. Un derecho constitucional. No es, tengo la obligación, no, estoy respetando el derecho. Estás fomentando valor, profe, estás fomentando valores, el respeto. Es el respeto. Puedo no estar de acuerdo. Esto no implica que no esté de acuerdo. ¿Sí? Es más, aunque no esté de acuerdo, tengo que escucharlo. Ahora, por supuesto, que si alguien se para y me dice que hay que exterminar al otro grupo, ahí no hay respeto. Digo, ahí estoy violando el derecho del otro. ¿Vieron que a veces pasa con los pibes que pueden decir, no, bueno, porque hay que matar a los judíos? Ahí se acabó cualquier tipo de discusión. ¿No? Eso es apología del delito y no lo puedo permitir porque es apología del delito. Digo, hay una carátula. De hecho, cuando vimos Mundial en segundo año, que tocamos todo lo que tenía que ver con Roma, con Grecia y Roma, el profesor nos dijo, porque digamos, a ver, viendo el Imperio Romano, teníamos que, o sea, deberíamos o teníamos que ver todo lo que tenía que ver con lo que era Judea, ¿no? Con la expansión del Imperio Romano sobre esa zona. Y él dijo, en una de las primeras clases, o en una de las clases dijo, o sea, yo me voy a referir, acá vamos a tratar de hablar todo lo que sea la parte histórica, o sea, todo lo que ustedes crean o no crean, lo dejamos de lado. O sea, vamos a hablar o vamos a ver todo lo que pasó históricamente, o sea, digamos, cronológicamente, cómo fue lo que pasó. Yo creo que si uno lo plantea desde ese lado, no debería haber problemas. En teoría, ¿no? O sea, siempre hay alguno que otro, pero, o sea, si uno dice que, o sea, desde la óptica que lo va a ver o cuál es el objetivo, en teoría no debería haber ningún tipo de inconveniente. Todo depende, porque si estamos hablando del Islam y estamos hablando de los talibanes y de los musulmanes, inmediatamente salió qué pasaba con la religión hoy. Digo, una cosa es verlo en el Oriente, otra cosa es cuando yo lo estoy viendo hoy. Acá se nos complica, pero nada. Esto para pensarlo nada más, donde hay cosas que se pueden... dale, eso no hay problema. Digo, hay cosas que se pueden respetar y cosas que no se pueden permitir. Esto también es cierto, ¿no? Hay derechos que sí deben respetarse como derechos y otras cosas que no se pueden permitir.
pero porque legalmente están impedidas de hacerse, ¿sí? O sea, cuando son apología del delito, es apología del delito. Nadie puede festejar que alguien esté muerto. Digo, esto no corresponde, por lo menos en la clase no lo corresponde. Mataron a una guerra, mataron a 4, no importa dónde sea, no, nadie festeja la muerte. Digo, esto es apología del delito. Que no estamos acostumbrados, que es natural. Dale, Fede, ya vamos cerrando. Que es natural que la gente lo diga en los medios de comunicación, pero no es lo que corresponde. O sea, yo no puedo festejar la muerte. Aunque sea de mi enemigo, porque no puedo. Porque eso habla mal de mí. O sea, no de mi enemigo. ¿No? Si yo para poder vivir tengo que matar a alguien, habla mal de mí. Y a los pibes les pasa esto de que cuando se pelean hasta lastimar al otro. Digo, de alguna manera piensan que el otro es un enemigo y lo lastima. Bueno, tiene que ver con repensar donde ni en las guerras los enemigos son enemigos. ¿Ustedes creen que en una guerra los ejércitos saben que el otro es el enemigo? Van a luchar porque los mandan a los ejércitos, pero digo, mire, no es que Sábato odio diría lo contrario. Sábato, en uno de sus personajes, que para mí lo representaba a él, decía que aunque la guerra es horrible, una de las ventajas que tiene es que los valores son absolutos. No se discuten. El enemigo es el enemigo, el amigo es el que está al lado. Entonces él revalorizaba eso sí, pero lo que digo es el enemigo porque tengo que sobrevivir, pero no porque yo tenga odio por ese fulano que está enfrente. O sea, siempre enemigo y sé la diferencia. Pero lo que voy es, ni siquiera hay un odio, voy a matar porque lo odio. Si no sé ni quién es. Porque esto también sucede. Bueno, nada. Me quedan a mí tarea para el hogar, ver lo de Saddam Hussein, lo de Irán, quien estaba ahora, y lo de ISIS. Para la próxima. Para poder contestarles. Hoy es 30. Alzogaray. Y es 31, profe. 31, gracias. No quiero llegar al otro mes. ¿Qué me pasa? Alzogaray. Alceamendia. Presente, profe. Perdone, un detalle, profe. Al Sogaray se le quemó la fuente de la compu. Bien. Y estaba justamente chimangueando porque estaba tratando de repararla. Lo que había pasado la semana pasada. Bien. Sigue con eso. Sigue con eso, y seguro, no es fácil. Además tenía que haber esperado cobrar. Cualquiera estaba esperando que llegue, que pase el 31. Alzamendia está presente entonces. Presente, profesor. Sí, me dijiste. Abayone. Presente. Benítez. Fíjense igual, aquellos que se fueron, fíjense en el chat. Así me los dicen, que yo no lo tengo abierto. Bonomo se fue, pero estaba. Cabrera. Castaña. Presente, profe, Cabrera. Gracias, Caterina. Presente, Castaña. Gracias, Casuceli. Presente, profe. Gracias. Cid, ahí estamos. Presente. Correa. Cueva. Da Costa. Presente, profe. Da Richón estaba. Décima. Di Marcio me parece que Presente, profesora. Presente. Gracias, ahí está Gastón. Perdón, chicos. Duarte, está Belinda porque la vi, está por ahí. Ahí estás. Presente. Fabiana Bu también porque le di entrada. Está por ahí, ¿no? Sí, presente. Ahí está. Fernández Agustín. Sí, profe, acá. Gracias. Ferrari está. Flores. Franchi. Acá. Bien. Francisca Salvador está. Gómez Cristian. Presente, profe. Gracias. Gustín. Presente, profesora. Gustín está presente, sí, ahí está. Gutiérrez Flores. Leal, me pareció que estaba. Licerre.
Gracias, Fabricio. Mancilla. Presente, profe. Martín Capitao. Acá, profe, presente. Martín Capitao, presente. Monteiro. Montenegro. Acá, profe. Mota estaba presente. Presente, sí, profe. Mulet. Acá, profe. Gracias. Neira Lucas. Oces, sí estaba, ¿no? Oces estaba. Pase, Palaminuta. Pardo estaba por ahí, me pareció. Gracias. Petraca. Era el que avisó. Era el que no venía. Claro, que tenía problema de conexión hoy. Tenía problemas, listo, así ya pongo. Ponte. Quevedo. Presente, profe. Ah, perdón, me equivoqué. Quiroga. Quiroga se fue hace 2 minutos, profe. Perfecto, por eso. Quirós. Robles, Romina. Presente, profe Robles. Santini Jorge está. Seijas, Camila, me pareció verla por ahí. Bien. Soma también lo vi. Sosa Cristian. Valdés. Villalba Federico. Es uno de los que se fue, ¿no? Villalba. O me pareció a mí, había alguien que... No. Creo que si se fueron lo dijo en el grupo. No lo dijo. Bueno, me pareció. Bien. Listo. Y después tengo a los libres, que es Navarrete, que está presente. Espínola. Presente. Y Jiménez Calibares. Bien. Bueno, gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Esperemos que la tormenta no sea tan complicada, si dicen que va a venir la tormenta. Recording stopped. Entonces será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao.